Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Barry Elsin. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una noche serena de finales de invierno, bajo la penumbra cálida de un local reservado para pocos, se celebraba algo que, para muchos, era solo un cumpleaños más, pero que terminaría por convertirse en uno de los momentos más comentados en las redes sociales de habla hispana en los últimos meses. El protagonista de la velada, Bar Arduk, uno de los actores turcos más queridos de la última década. La ocasión, su cumpleaños. El lugar, un espacio íntimo, discreto, con un encanto que mezclaba elegancia y cercanía, lejos del ruido de los flashes y del ritmo vertiginoso de los estrenos. Las mesas, cuidadosamente dispuestas, estaban iluminadas con luz tenue. En una esquina, un trío de jazz dibujaba melodías suaves, creando un fondo sonoro casi cinematográfico. Entre los asistentes, se encontraban amigos de toda la vida, compañeros de rodaje y algunos rostros conocidos de la industria. Nada de grandes alfombras rojas, nada de protocolos mediáticos. Era, ante todo, un encuentro entre personas que se conocen y se respetan. Y, sin embargo, esa calma tenía un destino inesperado. Porque aquella noche no quedaría en el recuerdo por el menú, por la música o por el pastel de chocolate perfectamente decorado. Lo que marcaría la diferencia sería un instante, breve pero inolvidable, protagonizado por otra figura muy familiar para el público, Elsin Sangu. Todo comenzó con la llegada del pastel. Las velas encendidas proyectaban destellos sobre el rostro de Bar, mientras las voces entonaban un feliz cumpleaños que sonaba más sincero que ceremonial. Fue entonces cuando Elsin, con una copa en mano y una sonrisa cómplice, se adelantó para ofrecer un brindis breve, casi improvisado. Hubo risas, una pequeña pausa, y, sin previo aviso, un beso rápido, espontáneo, sin teatralidad alguna. Un gesto tan natural que, precisamente por eso, hizo que la sala entera quedara suspendida durante un par de segundos. En la esquina, el trío de jazz perdió el compás por un instante. Alguien, desde el fondo, dejó escapar un «vaya». Y luego, como si el hechizo se rompiera, todo volvió a la normalidad, o al menos, a una nueva normalidad en la que el aire parecía cargado de electricidad. Lo que pasó después es el fenómeno contemporáneo por excelencia. En cuestión de horas, las redes sociales ardían con clips del momento, capturados desde 4 ángulos distintos. En uno, se veía la risa de ambos justo antes del beso, en otro, el rostro sorprendido de un amigo que no se lo esperaba, un tercero, demasiado cerca, casi invadiendo. Y el cuarto, el más equilibrado, recogía la secuencia completa sin artificios. Fue este último el que más se compartió, quizá porque lograba transmitir la esencia del instante sin exagerarla. Los comentarios no tardaron en dividirse. Por fin, escribía un usuario, «Solo amigos celebrando», replicaba otro. Los hashtags subieron en tendencias, aparecieron montajes, y hasta entrevistas antiguas volvieron a circular gracias a la labor incansable de los fans más devotos. Para quienes han seguido la trayectoria de Barry Elsin, este momento no fue del todo una sorpresa. Su conexión viene de años atrás, cuando protagonizaron una serie que no solo conquistó Turquía, sino que también cruzó fronteras y se ganó un lugar en la televisión internacional. En las ruedas de prensa, sus bromas parecían improvisadas, en las sesiones de fotos, el lenguaje corporal era abierto y relajado, y en pantalla, cualquier diálogo entre ellos se convertía en un secreto que el espectador sentía que debía escuchar de cerca. Lo admirable es que, fuera de la ficción,
siempre han sabido mantener una frontera clara con su vida personal. Cálidos, sí, cómplices, también. Pero sin alimentar rumores ni convertir cada gesto en material para tabloides. Esa es la pregunta que muchos se hacen. Tal vez nada cambió. Tal vez, simplemente, en un cumpleaños entre amigos, un beso es exactamente eso, una muestra de afecto sin más intención. Pero lo curioso es que, a diferencia de otros casos en la industria, aquí no hubo comunicados para aclarar lo ocurrido, ni publicaciones repentinas a las 3 de la madrugada para distraer la atención. Ni siquiera bromas internas en redes. Solo silencio. Un silencio seguro de sí mismo, más elocuente que cualquier nota de prensa. Incluso los amigos más cercanos, presentes en la fiesta, reaccionaron con naturalidad, likes a la versión más calmada del video, sin comentarios crípticos ni guiños exagerados. Aquella misma noche, Elsin compartió 2 fotos, una, espontánea desde la celebración, con la frase que tus deseos se cumplan antes de que las velas se apaguen. La otra, en blanco y negro, mostrando una calle desierta iluminada por farolas, con 2 sombras lejanas. Bar, por su parte, subió la imagen de una copa con restos de cera derretida y escribió, gracias por venir. En el mundo del entretenimiento, un gesto así siempre se somete a interpretación. Algunos lo vieron como un guiño nostálgico, útil para avivar recuerdos de una química que funcionó tan bien en pantalla. Otros sospecharon de un posible movimiento estratégico para futuras colaboraciones. Pero si uno observa los detalles, la hipótesis del montaje pierde fuerza. No hubo marcas implicadas, ni cámaras oficiales, ni anuncios inmediatos que aprovecharan la ola de atención. Y así, la explicación más sencilla es también la más convincente. Fue un momento real, no filtrado ni producido. Para quienes sueñan con verlos juntos, fue un gesto largamente esperado. Para los que prefieren admirarlos individualmente, no cambió nada en su respeto mutuo, su profesionalidad o su trato impecable hacia los equipos con los que trabajan. Y para quienes distinguen claramente entre ficción y vida real, fue una prueba de que se puede compartir un instante íntimo sin que eso signifique abrir la puerta a la vida privada. En definitiva, nadie sabe qué vendrá después. Si vuelven a trabajar juntos, será por la misma razón que antes. Buenos guiones, direcciones cuidadas y la capacidad de ambos de convertir un silencio en una historia. Si no, ese beso quedará como un recuerdo de una noche en la que 2 viejos amigos fueron exactamente lo que son el uno para el otro. Ser actor implica vivir en una paradoja. Las escenas más íntimas de tu carrera son, por definición, públicas. Y quizá por eso, tanto Bar como Elsin han protegido siempre ciertos aspectos de su vida. Este beso no borró esa línea. Si acaso, la subrayó. Sí, se puede mostrar ternura sin transformar la vida en un espectáculo constante. En medio de tantas reacciones, destacó la de un fan que escribió, no necesito una etiqueta, solo me alegra haber visto un momento genuino. Tal vez ahí esté la clave. No hace falta una teoría ni un calendario de eventos para disfrutar de una escena que, en un mundo saturado de guiones, pareció libre de ellos. Y así es como cerramos esta crónica en News Around, con gratitud. Gratitud hacia artistas que cuidan su oficio, hacia un público que sabe celebrar sin invadir, y hacia un instante que recordó por qué nos enamoramos de su trabajo la primera vez. Al final, lo que pasó fue simple, Bar Arduk cumplió años, sus amigos lo acompañaron, y Elsin Sangu le brindó un beso que, por unos segundos, detuvo la música. Y con eso, ya tenemos una historia que, por sí sola, es suficiente. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.